Muy buenas noches a todos y a todos los presentes. Como ya es costumbre en la Academia Nacional de Medicina, la ceremonia de clausura, el último acto de clausura es presentamos una conferencia magistral de alguna persona distinguida. ¿Okay? Para mí es un gran placer recibirlos a todos ustedes y quiero empezar agradeciendo a los miembros de la Junta Directiva. Como ustedes saben, este año, hace poco, hicimos elecciones de nueva Junta Directiva, entonces estamos en un periodo de transición. Los compañeros que me acompañaron en la Junta anterior, el doctor Teodoro Evans, la doctora León Prati, la doctora Lidia Carballo, Judith, el doctor Gadea. Muchas gracias. Y el doctor Roberto Herrera, que no lo veo por acá, pero también. Y los nuevos compañeros, yo continúo como presidente y agradezco a los académicos la confianza que me dieron. Y el doctor Gadea va a ser el nuevo vicepresidente, el doctor Oscar Porras, secretario. También tenemos a los doctores Abdelnur, al doctor Manuel Soto. ¿Qué más? Y la doctora Iris Francis, por supuesto. El doctor Osvaldo Gutiérrez, el valiente que se atrevió a aceptar la tesorería, un puesto que no es muy apetecido por nadie, pero se lo agradezco mucho, Osvaldo, y yo creo que no va a tener ningún problema, sobre todo que tenemos una estructura ya muy bien organizada y contamos con un apoyo secretarial de primera y un buen servicio del contador que nos ayuda. Así que a todos los miembros nuevos, bienvenidos y les agradezco haber aceptado el puesto, el nombramiento, y yo espero que llevemos a cabo una buena labor. El único problema es que, como si ustedes los conocen a ellos, se dan cuenta que se trata más bien de una Academia Nacional de Pediatría que de otra cosa, pero bueno, eso fue lo que el destino quiso. Por mi parte, pues muy contento, pues por gente con la que yo he trabajado en otras ocasiones. Sin más, más que de nuevo agradecerles a ustedes el haber venido esta noche. Yo sé que hoy ha sido un día complicado. Le concedemos la palabra al doctor Teodoro Evans Benavides, vicepresidente de la Junta Directiva, quien presentará al orador de esta noche. Muy buenas noches, señores académicos. Señoras y señores, muchas gracias por venir el día de hoy. Indudablemente en el gremio médico existen personas sobresalientes en la rama médica, pero muchos de ellos son sobresalientes porque además de ser médicos son artistas, como el doctor Pucci, como el doctor Juan Jaramillo y como el doctor Carlos Arrea, que estuvo con nosotros muchísimos años orientándonos. Voy a hacer una breve reseña de la biografía del doctor Pucci, que fue compañero mío de residencia y de trabajo allá en el Hospital México durante muchos años. Es un resumen porque es imposible, nos quedaríamos toda la noche viendo su gran obra. Graduado de médico y cirujano de la UCR, código 1448, especialista en cirugía general de la Universidad de Costa Rica y en cirugía de tórax y cardiovascular, Universidad de Londres. Profesor de grado y posgrado de la Universidad de Costa Rica, cátedra de cirugía, jubilado. Miembro de la unidad de posgrado. Ha publicado 38 trabajos científicos en revistas. Ha presentado más de 120 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha asistido a 97 congresos o cursos internacionales. Tiene reconocimiento de la Asamblea Legislativa por la excelencia profesional, médico notable por el Colegio de Médicos y Cirujanos, múltiples premios de trabajo libres en el Congresos nacionales y extranjeros. Aparte de una gran cantidad de puestos administrativos que ha tenido como jefe del servicio de cirugía de tórax. Después de mi jubilación, o en mi jubilación, 7 años de estar estudiando historia del arte, hoy es la representación de lo que es arte, la representación de la belleza, cuyo representante
es el doctor Puche, que nos va a presentar la belleza de ese sanatorio Durán. Como artista, médico, cirujano cardiovascular y fotógrafo con más de 35 años de practicar la fotografía. Ha participado en 24 exposiciones colectivas y ha presentado su trabajo en 10 muestras individuales en Costa Rica. Cuenta con múltiples publicaciones internacionales y nacionales. Ha publicado 12 libros de fotografía de Costa Rica, los últimos 10 con sus hijos. Recordemos que pronto va a salir el último libro, que es una maravilla. En el 2013 fueron impresas 2 estampillas de la colección con sus imágenes por Correos de Costa Rica. La primera edición de la revista Foto Latinoamericana publicó una entrevista personal del año 2014. Ha impartido múltiples conferencias en este país y fuera. Ganador durante 12 años de la fotografía del año y escogido como fotógrafo del año durante 11 años del Fotoclub de Costa Rica. Indudablemente es una persona muy destacada, tanto en el campo profesional como cirujano de tórax y como artista. Doctor Puche. Bueno, eso solo quiere decir que ya tengo muchos años de rodar y que he rodado intensamente. Muchas gracias al doctor Aristides Baltodano por invitarme. Yo tengo como doble personalidad. Soy médico apasionado, fotógrafo apasionado, y esta charla es muy lo que yo soy, porque soy cirujano de tórax y hace muchos años me empezó a llamar la atención el Sanatorio Durán, lo que me hizo ir a hacer fotografía del sanatorio y volver muchas veces. Todos los que están ahí, que son algunas de las fuentes de lo que les voy a compartir, son o parientes de médicos, o parientes de pacientes, o una historiadora como Carmela Velázquez, etcétera. Son gente que estuvieron directamente involucrados con el Sanatorio Durán de una u otra forma. Voy a empezar por hablarles un poquito de la tuberculosis, porque por eso existió el sanatorio, y de ahí es importante empezar por el principio. Estas son palabras un poco coloquiales, pero es un poco como para situarnos desde la época, cómo veíamos la tuberculosis desde la Edad Media. Era una enfermedad pulmonar conocida como tisis, consunción, peste blanca, dado que parecía que consumía a sus víctimas y dejaba esqueletos a su paso. Ismael, ¿me puedes bajar un poquito la luz? Desde el tiempo de los egipcios hay momias en que tenían evidencia de tuberculosis, y antiguamente en la Edad Media las enfermedades eran identificadas con el pecado, el mal, los demonios. Era un castigo, y entonces necesitaban de ayuda celestial. Y tanto en Francia como en Inglaterra había unas ceremonias muy elaboradas de los reyes taumaturgos, que era la supuesta curación de las escrófulas, que eran las lesiones en la piel que aquí nunca vimos, y que eran tocadas por las manos de los reyes y repetían: el rey te toca, Dios te cura. Y así Enrique IV en Francia, a finales del siglo XVI, hacían esas grandes casi liturgias donde se reunía mucha gente, y los tuberculosos, sin saber que eso era lo que tenían, pero que tenían lesiones en la piel, los tocaban al principio con la mano y después, por dicha, cataron que mejor con la cruz. Carlos II de Inglaterra, entonces los grandes reinados de Europa se las pasaban en esto, tocando escrófulas de los tuberculosos. La palidez y el brillo febril de la mirada de los enfermos hicieron que se identificara como una enfermedad de almas sensibles y de artistas. Chateaubriand, Chopin, George Sand, de Musset, Becker, políticos como Simón Bolívar, santos como San Francisco de Asís y San Luis Gonzaga, todos fueron tuberculosos. Esto es una pintura de la muerte de Alfonso
XII, que a la edad de 27 años murió de tuberculosis. Esto es también una pintura del Jardín de Luxemburgo en París, por Henri Rousseau, donde hay un monumento a Chopin, y tanto Chopin como Rousseau murieron de tuberculosis. Esto es una pintura del español Cristóbal Rojas a finales del siglo ya XIX, donde él, siendo tuberculoso, pintó algo que reflejara el drama que vivían los tuberculosis a finales del siglo XIX. Era una enfermedad epidémica, o sea, era una enfermedad bastante frecuente. Finalmente, en 1882, apareció el famosísimo Robert Koch, médico alemán, que identificó el bacilo de la tuberculosis, después el del cólera. Fue el fundador realmente de la bacteriología y creó los postulados de Koch que permiten hacer una relación entre los gérmenes y las enfermedades. Y aquí la famosa tinción ácido-alcohol resistente de los bacilos del Mycobacterium tuberculosis en un esputo. En 1905 se le dio el premio Nobel de Fisiología y Medicina por estos descubrimientos en relación con la tuberculosis. Entonces, a partir de ese momento ya sabíamos qué producía la enfermedad, pero no sabíamos cómo curarla. Un alemán, el doctor Hermann Bremer, sostenía que era el resultado de la incapacidad del corazón de hacer circular la sangre, por lo que podría mejorar con la reducción de la presión atmosférica al incrementar la función cardíaca y con ello la circulación pulmonar. Yo he leído eso un montón de veces y todos sabemos que no es muy fisiológico, pero que en el fondo llegó a que para el tratamiento de los tuberculosis se buscaran lugares con climas particulares donde la acción curativa del aire puro, el reposo y una buena alimentación propiciaban la curación. Y ven esa imagen de uno de estos sanatorios en Europa, toda la gente afuera en los balcones asoleándose y tomando aire fresco. Todavía no había un tratamiento específico para la enfermedad. Y de estos sanatorios en Europa y en Estados Unidos habían cientos de sanatorios. Nada más para que sepamos qué está pasando ahora. De acuerdo con la OMS, si los gobiernos no hacen nada, el año entrante se van a infectar 1 billón de personas, se van a enfermar 150 millones, muchos de nosotros estamos infectados con el bacilo, pero no estamos enfermos, y 36 millones morirán. La mayoría están en África, el sureste de Asia y Europa del Este. La OMS también nos dice que la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo y es una de las principales en pacientes con VIH. La incidencia mundial ha venido disminuyendo en un ritmo del 2%, pero se requiere un 5% para finalizar con la enfermedad. Vean lo que está en el verde más oscuro, son los lugares donde hay una mayor prevalencia, que es todo el cono sur de África, Indonesia, África, Pakistán, Bangladesh, en nuestro continente, Perú, Bolivia, Haití. Vean que hay una relación directa entre padecer la enfermedad con las condiciones socioeconómicas en que vive la gente. Esto es Latinoamérica nada más. Esta es la prevalencia de más a menos. Esta es la media de toda Latinoamérica. De primero está Haití, Perú, Bolivia, Guyana, Dominical, El Salvador, etc. Costa Rica no está ahí, está por debajo de la media. Esto es la mortalidad, donde en una forma lentamente progresiva ha ido disminuyendo el índice de mortalidad. Esto es en Costa Rica, donde vemos que
La tasa por 100.000 habitantes ha ido disminuyendo lentamente. En los últimos 3 años se ha estabilizado, tanto en la cantidad de casos como en la tasa. Y la mortalidad en nuestro país también ha venido en los últimos 4 años disminuyendo, pero se ha quedado un poco estancada, pero a un nivel muy bajo comparado al resto del mundo. Y aquí no vemos estas cosas, pero para que ustedes sepan que todavía se ven, estas son algunas imágenes de tuberculosos, sobre todo en India, Indonesia, etc. Más o menos la tercera parte de los pacientes con VIH mueren de tuberculosis. Ahora vamos a lo que vinimos. El Sanatorio Carit, ese fue el primer nombre del Sanatorio Durán. El doctor Carit era un filántropo que donó la propiedad donde después hicieron la maternidad Carit, ahora el Hospital de la Mujer, pero le pusieron el nombre porque el doctor Carlos Durán, que es el verdadero gestor del sanatorio, no quiso que le pusieran el nombre de él. Entonces le pusieron el del doctor Carit, que ni siquiera nunca conoció el sanatorio, y que unos años después de que murió el doctor Cartín, le cambiaron el nombre. Yo creo que con toda justicia. Resulta que el doctor Durán, desde ya a principios del siglo XX, tenía un interés personal, porque resulta que su cuarta hija, de 6 hijos que tenía, resultó ser tuberculosa. Y entonces él se fue a Estados Unidos, a un sanatorio muy famoso que se llamaba el Sanatorio Loomis, en el norte de Nueva York, en un condado que se llama Liberty. Y cuando volvió a Costa Rica, en 1915, ayudó a que se hiciera un decreto para crear el sanatorio en Costa Rica. Este es el doctor Loomis, era un estadounidense muy famoso, en ese tiempo era una autoridad en tuberculosis. Esta es una foto antigua de su sanatorio en Nueva York. Si la ven de lejos, tiene algunos parecidos con nuestro sanatorio. Y de ahí de nuevo, el doctor Durán lo visitó, internó a su hija y se vino con muchas nuevas ideas para hacer el sanatorio en Costa Rica. Esto es una imagen cuando ya el sanatorio había sido cerrado, como todos los demás que existieron en el mundo. Después vamos a entender claramente por qué, pero así era el sanatorio ya cerrado. Y esas son algunas imágenes antiguas del sanatorio en Nueva York, porque van a ver después imágenes del sanatorio Durán y hay cierta similitud. Vean como que la gente está ahí respirando aire puro, leyendo el periódico, tranquilo en la cama. Esa es la sala de operaciones. Obviamente la cirugía era hiperbásica en ese entonces. Esto es finales del siglo XIX. Y esto es una imagen relativamente nueva de cómo está ese sanatorio en su interior, y en alguna medida van a ver que les va a recordar el sanatorio Durán. Los pacientes casi siempre llegaban con tuberculosis avanzada. Ahí le están poniendo un sello de agua a este paciente, y eso es un sello de agua de los que se usaba en ese tiempo, obviamente muy diferente a los que conocimos en los últimos muchos años. Y vamos a volver ahorita al doctor Carlos Durán Cartín, porque sin él no existiría el Sanatorio Durán. Resulta que él empezó a estudiar medicina en París, pero poco después se fue para Londres, ahí se graduó de médico en un hospital muy conocido que se llama Guy's. Era miembro del Royal College of Physicians de Londres, era miembro del Royal College of Surgeons de Inglaterra. Créanme que para tener esas siglas en la placa no es cualquier patas vueltas. Se quedó varios años en Londres dando consulta, eso es su consultorio, una imagen muy antigua, pero que nos da una idea
de lo elegante de su oficina donde él daba consulta. Algunos años después, no muchos, se vino para Costa Rica. Él nació a mediados del siglo XIX y murió en 1924. Vivió 72 años, lo cual en esa época eran muchos años. Fue presidente de la República por 6 meses en forma interina porque don Bernardo Soto, que era el presidente, no me pregunten por qué, dejó la presidencia pero no renunció. Entonces el vicepresidente no pudo ser presidente y don Carlos era el director del Congreso y entonces interinamente fue presidente por 6 meses. Durante esos 6 meses crearon el decreto para la construcción del Teatro Nacional. Fue diputado un montón de veces, fue ministro un montón de veces, fue uno de los fundadores de la Escuela de Medicina en este país, fue el fundador de lo que conocimos como el Asilo Chapuí, fue el fundador de la Escuela de Enfermería, supervisó la construcción del sanatorio y durante toda esa época de construcción donó su salario a la construcción. Trabajó aquí en el Hospital San Juan de Dios, aunque cuando yo leí esto al principio no entendía cómo separó los servicios. Bueno, en esa época los niños, los pacientes quirúrgicos y los pacientes médicos estaban revueltos en el mismo salón. El doctor Durán, que venía con obviamente otra mentalidad, como nos pasa a todos cuando salimos del país y se nos abren un poco los ojos, de ahí quiso implantar en este país todo lo que había aprendido. Separó los servicios, fundó un laboratorio que no existía en el Hospital San Juan de Dios y además introdujo la anestesia, que no había realmente anestesia general en este país. Esa es una foto de él en el laboratorio, eso parece un microscopio que me regalaron a mí cuando estaba como en la escuela. Eso es el busto que había en el Asilo Chapuí, que todos conocimos, entre el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Niños. Y don Carlos Durán firmaba las boletas de la Junta de Caridad del hospital y era la lotería del Hospicio Nacional de Locos, no se andaban por las ramas. Entonces estos eran los primeros billetes de lotería que habían de lo que existió en ese momento a finales del siglo XIX. Esa es una foto de algunos de los diputados del Congreso. No sé si las señoras son diputadas o son parejas, me imagino que en esa época deben haber sido parejas, iban a alguna actividad social, me imagino que debe haber sido como en diciembre, porque no sé cómo se podían vestir así en otra época del año. Ese es el doctor Carlos Durán, que era miembro del Congreso. Pero vean, de bombín y todo, igualito a los de ahora. Ese es el doctor Durán con su nieto, cuando en una volanta iba a hacer visitas a las casas. En la junta directiva el doctor Durán era el presidente y después de mucho visitar lugares, escogió yo Tierra Blanca de Cartago por su altitud, su agua, el clima, los vientos, que eran todo el tema que yo les estaba un poco compartiendo en relación con la cura de la tuberculosis. Para construir ese sanatorio, pidieron prestado 200,000 colones, pero además se creó por variar un impuesto a la cerveza, 5 centavos por litro, y no sé cómo hicieron esto, a los bancos extranjeros un 1% de sus utilidades. Desde Estados Unidos trajeron ropería, trajeron cristalería, trajeron parte del techo, cerraduras, bisagras, etcétera, camas de hierro, aspiradoras de ese tiempo, y las trajeron desde Limón por el ferrocarril de la Northern Railway Company, que todos los que viajamos a Limón en el ferrocarril anduvimos en eso. Esta es la antigua estación del ferrocarril aquí en el Atlántico. Por la mitad del precio trajeron todo hasta Cartago. Ahora ya estamos en el Sanatorio Durán. Esta es una foto muy antigua para que ustedes, los que no han ido, se vayan haciendo una idea de lo que era. Aquí hay un tapavientos de eucaliptos y cipreses.
una cosa de lo que a mí me empezó a llamar la atención es la gran deforestación que habían ya desde entonces en las faldas. Esto es principio, esto debe tener como 100 años esta foto. Y ahí no hay árboles casi, solo los que sembraron aquí como tapavientos. Pero vean qué grande que era el Sanatorio Durán. Esta es la casa de director y de los médicos. Estos son los salones de internamiento. Aquí tienen carnicería y vivían algunos de los peones, etcétera. Toda esta parte, todo esto de aquí era pensionados. Todo esto en el fondo era una casa grande de administración donde además estaba el laboratorio, etcétera. Y esto es una foto. Vincennes fue un fotógrafo muy famoso en Costa Rica, hizo mucha fotografía antigua y eso es una foto de la casa, digamos de la parte principal del edificio, súper elegante, muy bonita la arquitectura, con estos balcones y esta escalera, y esto es como está ahora. Ya no tiene balcones, ya no tiene escalera, y ese es el estado actual de esa parte del Sanatorio Durán. Esto es anticos desde que se inauguraran los salones de internamiento, que son estos. Este es el busto del doctor Durán, que después estuvo en el Chapuí. Y esto es un poco como se ve ahora. No se ve tan mal porque esta parte dichosamente es de cemento, pero estas son las escaleras de la entrada principal de la parte de internamiento. Esta es la parte de atrás, que era de madera, ahora está muy deteriorada. Vean los jardines, ya empiezan a ver las monjitas, ahí dice prohibido cortar flores. Para ir al sanatorio, desde Cartago había que coger caballo y se duraba hora y media. Cuando ya habían carros y un poco de trocha, se iba, pero ya la cuesta de la Chinchilla no podían subirla. La cuesta que está saliendo de Cartago, ahí para arriba antes de llegar al cruce de Pacayas. Entonces era vehículo, caballo. En el 42 se hizo la carretera Tierra Blanca y todo mejoró mucho. Pero vean que como por 25 años la mayoría de la gente iba a caballo. Había una organización muy interesante, porque tenía una junta directiva con 5 personas, 3 eran médicos, pero uno era abogado y el otro ingeniero. El presidente era el doctor Durán y donó todo su salario al sanatorio. El primer director del sanatorio fue el doctor Vicente Lagner, pero duró un par de años apenas. El doctor Jorge Sáenz, pariente de un amigo fotógrafo que está aquí sentado, estuvo 8 años de director, estudió en Francia, aquí están haciendo una disección de un cadáver, la familia me prestó la imagen, y aquí lo ven en el sanatorio, y tiene botas puestas porque él compró una casa muy bonita victoriana que yo conocí en Tierra Blanca para que su familia estuviera cerca, y entonces él iba del sanatorio a Tierra Blanca, que son pocos kilómetros, a caballo, frecuentemente a almorzar. El doctor Sáenz en esa época nos dijo, es el mismo que han adoptado todos los sanatorios importantes de Estados Unidos y Europa. Está basado en un régimen dietético, higiénico y consiste esencialmente en el reposo, aireación continua y buena alimentación. Es un tratamiento indirecto puesto que viene a dominar la infección fortaleciendo el organismo. Entonces vean qué importante es todo el tratamiento coadyuvante básicamente de una gran parte de las enfermedades que todavía padecemos, incluyendo las infecciosas. Esto es un informe del doctor Jorge Sáenz de 1924, hacían un informe anual muy sofisticado, no les voy a leer todo obviamente, pero para que vean, apenas el 11% de los pacientes habían empeorado, el 22% estaban parecidos, pero un 60% habían mejorado. No está mal, sin tratamiento médico específico. Esto tiene un montón de cosas muy simpáticas, pero para que vean algunas, venían extranjeros al Sanatorio Durán, colombianos, panameños, etcétera, de varios países. Sin embargo, la mayoría eran gentes de
San José y Cartago, y la mayoría de condición socioeconómica baja, eran jornaleros de oficios domésticos, etc. La mayoría eran casados, habían 81 legítimos y 14 naturales. Entonces todo es un poco coloquial en ese sentido, pero es interesante leerlo todo. Veían películas, tenían cine. Las compañías Urbini y Facio les prestaban películas, tenían un montón de libros que les donaba la gente, trabajaban en la huerta. Todo el mundo con que yo hablé que estuvo en el Sanatorio Durán, ya fueran médicos, parientes, pacientes, trabajadores, recuerdan esa época de su vida como una de las mejores épocas. Semana Santa, primera comunión, esto es una capilla donde mucha gente se casó, inclusive entre pacientes, y tenían de todo en los alrededores de las instalaciones médicas: huerta, lechería, carnicería, gallinero, panadería, pulpería, capilla, una farmacia, rayos X más adelante, una sala de operaciones y hasta un cementerio. Y hasta creaban tepezcuintles, por si no los reconocen. Y estas son fotos de esa época. Vean que esos son de los alrededores del sanatorio. Ahí están las monjitas con los jardines. Y resulta que estas monjas eran hermanas de la Caridad de Santana que vinieron de Venezuela, ya en el 35, ya el sanatorio tenía algunos años. Y las trajo el doctor Antonio Peño Chavarría, que era el ministro de Salud, las esperó en Limón, las llevó a su casa, las hospedó y en su carro se las llevó al sanatorio. Y ahí están las famosas monjitas que ayudaron mucho en esa época. Médicos, puse algunos de los que tal vez conocemos más. Vicente Lagner fue el primer director. ¿Se acuerdan de Raúl Blanco, el doctor Blanco Cervantes? Cuando el sanatorio se cerró y se pasaron los pocos pacientes que quedaban, se pasaron aquí al Hospital Raúl Blanco Cervantes, que ahora es el Hospital de Geriatría, pero ese estaba en el mismo lugar. Está el papá de Tinurcuyo, el politólogo. Está Enrique Capela, que yo creo que me sacó las cordales a mí cuando estaba muy niño, fue bucodento maxilar en el Hospital San Juan de Dios. Nicolás Mesa fue el último director, yo hablé personalmente con él y me contó un montón de cosas. Don Frank Echeverría fue mi profesor de anatomía de tórax en la UCR. Entonces, a muchos de ellos, los que ya peinamos muchas canas, los conocimos. Y esta es una imagen de los médicos que cuando iban a visitar el sanatorio ya después, todos muy trajeados, varios fumando, a pesar de que trataban pacientes con neumopatía. De ahí yo me imagino, cuando yo estudié anatomía patológica en el Hospital de México, todavía habían discusiones entre el doctor Pereira y el doctor Megbel si el fumado era tan malo como algunos decían. Entonces, eso fue como en los 70s. Imagínense en esta época, de ahí la gente fumaba sin saber en qué estaba metiéndose. Esa es una foto anticos de estrenar el salón de internados en el sanatorio. Eso ahí está ahí ya con pacientes y algunas visitas. Habían niños internados, habían niños con tuberculosos, habían niños donde había un lugar en San José de padres tuberculosos que los cuidaban, pero los tuberculosos estaban ahí en el sanatorio, venos aquí internados. Esta es la cocina. Este es el cuarto de lavandería y aplanchado, muy antiguo. Este es el laboratorio. Esta es la silla del odontólogo. Esta es la mesa quirúrgica, que a mí me parece como una mesa de tortura de la Edad Media. Esta es la planta eléctrica y uno de ellos es el padre de una colega. Tenían tarjetas que mandaban los internados a sus amigos o familiares. Este es de 1928. Entonces, verán que es un lugar muy sofisticado. El promedio
de estancia eran 9 meses. De pronto se vinieron en la década de los 60 las erupciones del volcán Irazú y hicieron un gran daño, sobre todo en los techos del sanatorio. ¿Alguien tiene una idea, de los que no son parientes, de los que estuvieron ahí, por qué esas monedas son así? Había una pulpería en el sanatorio y los pacientes podían comprar cosas. ¿Ah? Son boletos, bueno, son monedas como las que usamos todos los que no estamos en el sanatorio en el 37, pero les quitaban esto porque eran las únicas monedas que dejaban que los internados usaran para comprar en la pulpería, para que la gente que no estaba enferma, los visitantes, etcétera, no las tocaran. Ya sabían que era una enfermedad infecto-contagiosa. Eso es una imagen de varios ex empleados, ex pacientes que fueron hace unos años a una actividad social en el sanatorio y de nuevo las anécdotas que tienen son todas muy positivas. Para que tengan una idea cronológica, entonces, en el 15 se decidió y se inició la construcción del sanatorio, se terminó en 1918 y estuvo abierto hasta 1973 y llegó a tener hasta 300 camas. De pronto, a finales de los 60, en el 70 aquí, apareció la rifampicina y se acabaron los sanatorios en el mundo. Ese fue el tratamiento específico que empezó a curar a la gente con bastante eficacia, de tal forma que ya de ahí en la última parte del siglo XX los sanatorios dejaron de existir, no había ninguna necesidad para que la gente se quedara internada respirando aire fresco, tomando descanso y comiendo bien para curarse de la tuberculosis. Y vinieron las épocas más negras del sanatorio. Del 73 al 81, el Ministerio de Justicia dispuso que fuera un centro de rehabilitación juvenil. Y tenían adolescentes que fueron una mafia, porque casi deshacen el Sanatorio Durán. En el 81, cuando ya vieron lo terrible de todo lo que habían hecho en relativamente poco tiempo, en 8 años, entonces se lo pasaron a UPA Nacional, que es la unión de agricultores, pequeños agricultores, que se supone que es un centro como de enseñanza de agricultura, que nunca lo cuidaron, que se aprovecharon mucho de sacarle un poco de dinero, y que ahora ustedes van a ver lo que pasó. Y finalmente, después del trabajo de mucha gente, hace 5 años se declaró Patrimonio Nacional. Como dicen los gringos, too late. Eso es un poco lo que nos dejaron los adolescentes. Llenaron las paredes, bueno, esto es lo de menos, llenaron las paredes de graffiti y nadie se los impidió. Quemaron toda la parte de pensionados, quemaron el cine, no me pregunte por qué, debe haber sido de los pocos entretenimientos, pero lo quemaron. Entonces, más o menos como la tercera parte del sanatorio ya no existe porque se quemó. Después, UPA Nacional empezó a alquilarlo para estas cosas de paintball. Entonces, todas las paredes del sanatorio están llenas de manchas de todos colores, ¿verdad? De toda la gente ahí. Debe haber sido emocionantísimo porque ese sanatorio por dentro está lleno de recovecos, pero por varios años fue para esto. Hicieron un montón de películas y cuentos todos como de misterio, etcétera. Entonces, de ahí fue una época realmente oscura del Sanatorio Durán. Ahora vamos a ver cómo está ahora. Cuando me pidieron esta charla, yo tenía muchas imágenes de varias veces de los años previos donde yo visité varias veces, pero estas son, digamos, la mayoría son relativamente nuevas. Eso es bonito, que está muy reforestado el alrededor. Estos son todavía toda la parte de atrás con los eucaliptos. Esto es Prusia, que está muy cerca del Parque Nacional de Prusia, que es muy bonito, aunque también desgraciadamente lo reforestaron
con cipreses y eucaliptos, que no son autóctonos, pero bueno, es mejor que tener potreros. Y esto es una toma lateral, porque subiendo al volcán hay un mirador y uno puede ver esto. Esto es toda la parte de internamiento. Aquí atrás queda la casa de los médicos. Este en el fondo es aquella construcción muy grande donde quedaban oficinas, laboratorios, salas de operaciones, etc. Aquí quedaba el cine y aquí atrás quedaban todos los pensionados. Estos son todos los salones de internamiento. Esto es una parte nueva que hicieron, donde ahí se supone que llegan gente joven a educarse un poco en cuestiones de agricultura o otro tipo de talleres. Está súper abandonado también. Ahora aquí hay un parqueo, porque los fines... este es el parqueo, perdón. Porque los fines de semana llega gente a visitar el sanatorio, a conocerlo. Esta es la parte que está más dañada y era de la parte estructuralmente, arquitectónicamente más bonita. Esa es la parte de internamiento visto por detrás, que está también muy deteriorada, sin embargo todavía está abierta al público. Esto es lo mismo, pero visto desde otro ángulo también por detrás. Este es el frente, ¿se acuerdan las escaleras que yo les enseñé para entrar por la puerta principal? Esto es de cemento, entonces está mucho más conservado. Esta parte todavía se puede visitar. Esta es una vista lateral de esa parte antigua, que es de lo más bonito. En este momento está cerrada al público y se supone, no sé cuándo, que es la que sigue para reconstruir, que yo creo que para mí va a ser reconstruir, va a ser botar y volver a hacer. Esta es la capilla. Esto es de nuevo una imagen de esa parte que es interesantísima, sobre todo su interior. Esto es un vehículo viejo que decían que era una ambulancia, tiene toda la cara de haber sido como un camioncillo donde jalaban cosas para el sanatorio. Esta es la capilla que siempre fue prohibido entrar, es la única parte del sanatorio que yo no conozco. Y esta parte, que es lo que han, digamos, en estos últimos 5 años, como es patrimonio, la han, digamos, reformado. Y hay una soda ahí muy sabrosa, tiene un café muy bueno. Esta es otra imagen del edificio ese principal. Este es un mural que hizo uno de los muchachos internados y que recién lo volvieron a pintar. Un día de tantos estaba yo esperando que abrieran, porque como buen fotógrafo madrugo y voy tempranito para que llegar cuando no hay mucha gente. Y un señor me vio esperando en la puerta y me dice: ¿usted qué está haciendo aquí? Yo vengo a tomar fotos del sanatorio. Pero ¿usted conoce el cementerio? No. Y me llevó a un cementerio que hay como a, no sé, 300 metros en otro potrero fuera de la propiedad, y conocí el cementerio, que está súper abandonado, pero es muy interesante. Ok, esto es lo que era la área de pensión. Venía gente de varios lugares del mundo, y el que podía pagar, tico, pagaba, y los que no, no. Igual como era antes el San Juan de Dios. Estos son un poco los cubículos que habían. Esos cubículos tienen un baño en su interior. Vean qué bonito el mosaico de los pisos. Esa es la casa que era del director y de los médicos. Es muy grande, es muy interesante. Esto es la vista dentro de la casa, a la parte posterior del sanatorio. Y este es el interior de la casa, que en este momento no puede ser visitada porque se supone que también está en vías de ser reparada. Es una casa de cemento que no creo que la vayan a botar, ojalá la puedan reparar. Pero está llena de graffiti, de los muchachos internados y sobre todo del público. En toda esa época de UPA Nacional vivió una familia que dejaba hacer lo que le diera la gana al que entrara. Entonces todo lo pintaban, y como los ticos queremos que el nombre nuestro esté pegado en todos lados. Entonces es una tristeza, pero así es como está. Y es un lugar que debió haber sido precioso. Vean los mosaicos que tenía. Carmela Velázquez es una historiadora que, gracias a ella,
y a lo que ella presionó, porque ella presentó esto en congresos inclusive internacionales, nos dijo que hasta 1973 hubo ampliaciones en el sanatorio, que actualmente lo que queda son vestigios de lo que fue uno de los centros más importantes en Latinoamérica para el tratamiento de la tuberculosis. Sus edificios están en ruinas debido a la falta de respeto por un pasado, hablando muy mal de todos los costarricenses que lo han permitido. De aquí en adelante cambien el cassette. No les voy a enseñar nada más que imágenes mías, que es una interpretación fotográfica del sanatorio, donde casi no quiero como que las imágenes hablen y les digan cosas, más que las palabras. Esas son varias de las texturas de las paredes de cómo queda la pintura en el sanatorio. Ya pronto vamos a terminar. A mí me encantaban cuando yo entré a esta parte, que es de todo el sanatorio, pero esta es la parte, digamos, antigua, que les sé como de la fachada, que ahora no se puede entrar, está clausurada, pero está llena de puertas y de recovecos y de escaleras que bajan y de un piso de arriba donde vivían las monjas súper aisladas. Entonces todo tiene como pequeñas historias en un espacio relativamente pequeño. Obvio, sala de operaciones. La vista a través de la ventana sala de operaciones. Imaginen la salud mental para los médicos que trabajaban ahí. La vista a través de una ventana del salón de internados, lo negro es el marco de la ventana. Y aquí vienen todas mis ventanas y puertas que tanto me han encantado de este lugar. Esto es muy curioso. Cuando yo entré por primera vez, esto es como un sótano y aquí uno baja, bueno, puede bajar las escaleras o subirlas y aquí hay otra parte, entonces uno puede entrar por aquí y salir por aquí. Nunca entendí para qué lo usaban, pero es muy interesante. De aquí en adelante, yo creo que todas son imágenes que tomé el mes pasado. Bueno, casi todas, no todas. Esa es una área antigua que es la única parte que ya esto lo botaron, conservaron los mosaicos de los pisos y esta parte sí es nueva. Se ve un poco raro porque todo lo que uno camina es súper viejo y de pronto se encuentra uno esto con el mosaico original, pero de ahí obviamente todo lo demás es nuevo. Ahí en una de esas puertas está la soda, que sí la tienen muy, muy cuidada. Aquí vamos a entrar a la zona de internamiento. Ustedes ven esos grandes pasillos llenos de puertas. He de aclarar que esta área está mucho más limpia de graffiti, pero el poco que quedaba yo se lo quité a las imágenes porque me pareció que distraía, esa fue la única razón. Preferí verlas casi como era el sanatorio en esa época. Es como el mínimo de respeto que yo quise guardar en mi fotografía de ese lugar. Y lo que es la huella humana moderna
se fue. Vean los tonos de los colores de los lugares, que sí son originales. Y para terminar, mis queridas puertas y ventanas en blanco y negro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan José Pucci por tan interesante exposición. Invitamos al estrado al doctor Aristides Baltodano Agüero, presidente de Acanamed, y a la doctora Judith Jiménez Torrealba, vocal de la Junta Directiva, para hacer entrega del certificado de agradecimiento al doctor Juan José Pucci Coronado. Doctor Pucci. Academia Nacional de Medicina de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento al doctor Juan José Pucci Coronado por la conferencia de clausura del año académico 2019, 28 de noviembre del 2019, San José, Costa Rica. Firman el doctor Aristides Baltodano Agüero, presidente de Acanamed, y la doctora María Paz León Bratti, secretaria de Acanamed. Muchas gracias, doctor Pucci. Gracias a ustedes, con gran gusto.